Yo soy Axel Romero, Microsoft Certified Professional. Estoy bastante contento de tenerte aquí porque vamos a aprender sobre Trigger. Aunque ya te di un breve repaso, que aquí está apareciendo la carta por si te lo perdiste, vamos a continuar para reforzar ese conocimiento, pero ahora a través de un escenario que me ha sucedido bastante en la industria. Tenemos tablas o datos importantes que se almacenan y entonces de pronto nuestro manager nos dice: quiero que estés monitoreando cuando se inserte, se elimine o se actualice esta tabla en específico, un registro. En este caso podría ser clientes, podría ser proveedores, pedidos, ventas o algo en particular, órdenes de producción por ejemplo, algo en particular que estemos enfocados a que esa información sea de mucho cuidado, que nadie la elimine o que nadie la inserte. Por lo tanto, yo te voy a compartir en este video cómo es que vamos a hacer una tabla de monitoreo a través del trigger. ¿Recuerdas que cuando se inserta se lanza una acción o un disparador y en este caso va a realizar ciertas acciones? En este caso vamos a hacerlo a través de una tabla de monitoreo para que conozcamos la fecha y hora exacta en que se insertó o se eliminó un registro. Acompáñame en la computadora, pero antes recuerda que estoy en TikTok como @mundobinario o en Instagram, y estaría muy contento de que me sigas también por allá, _mundobinario. Ahora vayamos a la computadora, aprender, aplicar, replicar. Vayamos. Vamos a ir a trabajar sobre la base de datos Northwind y entonces vamos a ir a capturar todos los eventos en la tabla de Customer, ya sea un insert o un delete, y vamos a insertar esa tabla de trazabilidad en una que vamos a generar. Todos estos scripts te los estoy dejando en la descripción del video. Te recomiendo que si estás copiando y pegando, pues te asegures de que interpretes al 100% los comandos. Si lo puedes escribir y tienes ese tiempo, mucho mejor. Nuestra tabla se va a llamar Monitoring y tiene 5 columnas, de las cuales creo relevante explicarte la de Monitoring ID, que es de tipo entera, una identity incremental de 1 en 1 y es el primary key. Y el otro que es Create Add, que estoy definiéndole como un datetime, y el default es un getDate. ¿Por qué lo estoy definiendo así? Porque cuando inserte un registro requiero ir a capturar de manera predeterminada la fecha y la hora exacta que tiene el servidor. Con esto voy a dar trazabilidad de cuando inserté o eliminé o actualicé algo, una información, ¿vale? Entonces un dato, un registro. Vamos a darle execute y entonces ya se generó nuestra tabla. Vamos a darle refrescar y en este momento ya deberíamos tener la tabla monitoring, donde se va a almacenar el nombre de la tabla, la transacción si fue un insert, un update o un delete, y la referencia por si queremos colocar pues el dato que se afectó. Bien, entonces vamos a darle new query y vamos a ir a generar un trigger. ¿Dónde vamos a ir a generar el trigger? Sobre la tabla Customer. Si nos vamos a la tabla de Customers y nos vamos a Triggers, por ahora no tenemos ningún trigger. Se va a llamar el trigger Customers Monitoring, el nombre de la tabla y el nombre de la tabla donde va a ir a depositarse la trazabilidad. Y que vamos a estar identificando cuando sea un insert o un delete. Aquí también podríamos colocar un update. Bien, entonces lo que va a hacer al detectar cualquiera de estos dos eventos, vas a hacer un insert a monitoring, donde la tabla se va a llamar customer, la transacción insert y reference es que se ha insertado el cliente. Vamos a darle execute, no nos mostró ningún error de sintaxis, vamos a darle refrescar y ya tenemos nuestro primer trigger. Ok, entonces dándole clic derecho podemos deshabilitarlo y en este caso no va a estar monitoreando el insert ni el delete. Pero dicho eso, vamos a darle un new query y entonces vamos a insertar nuestro primer registro. Para eso, yo ya tengo este script también donde estoy insertando MB. Voy a verificar si de pronto tengo insertado ya ese registro en la tabla de Customer. Entonces le voy a decir where y voy a ir a verificar si no existe ese dato. Entonces Customer ID. Vamos a darle Customer ID igual a MB, porque si no nos marcaría error de que pues ya existe. Vamos a darle F5, efectivamente ya existe. Por lo tanto, miren qué va a suceder. Voy a darle un delete from customer where customer ID
Seguramente por aquí voy a darle MB, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a darle delete, ejecutar. Y entonces dice que se ejecutó el delete y luego otro row affected. ¿Por qué? Porque seguramente es del trigger. Vamos a verificar nuevamente. Vamos a darle un select asterisco from y vamos a copiar y a pegar esto. Entonces ejecuto, ya no existe, pero ahora en la tabla de monitoring, miren, dice que se insertó, pero efectivamente tuvo sí un movimiento, pero no fue de inserción, sino fue de eliminación. Vamos a insertarlo, vamos a darle nuevamente insert y miren, se ejecuta el insert a customer y el insert a monitoring. Vamos a darle nuevamente select y tenemos dos insert. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar sobre el trigger, clic derecho, modify. Y entonces vamos a ir a hacer más robusto nuestro trigger. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira que primero aquí yo lo que haría es un declare. Mira, vamos a colocar un declare arroba customer ID. ¿De qué tipo? Yo recomiendo que sea el mismo que tenemos en la definición de nuestra tabla. Debería ser nchar de 5. Bien. Luego, ¿cómo podemos saber qué valor estoy insertando? Bueno, entonces en este momento yo voy a ir por estas condiciones. Mira, que yo te voy a explicar a detalle. Vamos a darle F5, copiar, y antes de darle F5 te quiero explicar la nomenclatura. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es declarar una variable de tipo Customer ID. Esta de Customer ID la vamos a usar en un futuro, pero antes voy a hacer un select count y yo tengo que detectar si es un insert o un delete. ¿Cómo detecto el delete? Pues voy a decir, si existe al menos un registro de la tabla delete, ok, entonces eso quiere decir que el movimiento que se está haciendo es un delete. Por lo tanto, ve y captura en Customer ID qué cliente es el que se está eliminando. ¿De qué tabla? De deleted, ok, y entonces insértala en monitoring. Pero aquí no sería un insert, sino sería un delete. Y podemos colocar aquí, se ha eliminado el cliente y podemos concatenar Customer ID, ok. Simplemente el siguiente if va a ser algo muy similar, pero aquí no vamos a hablar de delete, sino de inserted, ok. Tiene la misma funcionalidad. Si es mayor a 0, es decir que detecta que es un insert, vuelvo a capturar el Customer ID, pero en este caso de inserted, y entonces este es el que se va a colocar en monitoring, ok. Pero en este caso aquí es delete y aquí es insert. Estoy dando un alter trigger, le estoy dando F5, bien, y entonces vamos a ir primero a eliminar. Entonces vamos a eliminar, ya lo eliminé, y entonces vamos a ver qué coloca en monitoring. Miren, es el movimiento 3, sobre la tabla customers tenemos un delete y se ha eliminado el cliente MB, la fecha y la hora en específico. Ahora vamos a hacer nuevamente un insert, vamos a darle F5 y aquí volvemos a ejecutar. ¿Qué va a suceder? Dice que se volvió a insertar, se ha insertado el cliente MB y aquí está la fecha y hora específica. Vamos a insertar nuevamente otro, el que va a ser MB2. Mismos datos, execute, volvemos a ejecutar y mira, ya tenemos dos insert, pero este es de MB y este es de MB2. Entonces así podemos ir manipulando todos nuestros movimientos. Mira, MB3 y luego me decido por eliminar MB3. Ejecuto y entonces ya tengo la trazabilidad cuando se inserta o cuando se elimina. Entonces tu actividad para que puedas practicar es cómo detectar cuando actualiza, ¿no? Cuando actualiza este dato. Entonces deberás aquí implementar una instrucción y otro if. Aquí te lo dejo. Recuerda,
Esto te lo estoy dejando en la descripción del video. Muy bien, con esto vas a poder dar trazabilidad a información de suma importancia. Aquí está otro video de mi recomendación y aquí está el planetita para que no se te olvide suscribirte. Te veo en un siguiente video. Mientras tanto, cuídate mucho, mi binario favorito.